problema cromosómico ese bebito y tiene traslucencia nucal aumentada, hay que seguir ese bebé porque la posibilidad de que desarrolle una cardiopatía es muy alta. 200 enfermedades que se han descrito en estos bebitos, 200 síndromes en estos bebitos con estos problemas, anomalías fetales, defectos cardíacos, onfalocele, megavejiga, anomalías esqueléticas, etcétera. Datos de la Fundación de Medicina Fetal, y miren la cantidad de síndromes en casos de traslucencia nucal aumentada con cariotipo normal. Cariotipo normal. Entonces no dejen, pacientes, no canten victoria, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el mensaje de la traslucencia nucal aumentada es que ese bebito puede tener un mal pronóstico. Eso es lo más importante. Y uno de ellos, la complicación más importante sería tener un problema cromosómico, ¿no? Pero hay otros problemas, como ven ustedes ahí, que realmente complica el pronóstico. El otro marcador que vemos con frecuencia es el higroma quístico. Este higroma que lo podemos ver desde las 9 semanas para adelante, fácil diagnosticarlo, higromas, ¿ve? Este higroma, este bebito ya lo han visto, este higroma con una orejita bien baja, higroma. ¿Cómo se diferencia la traslucencia nucal aumentada del higroma quístico? Muy sencillo, tabiques. Tabiques. Traslucencia nucal aumentada es una sola colección de líquido. Higroma es un líquido tabicado. Y la fisiopatología es diferente. Es diferente. Los higromas, la mayor parte desaparecen también. Hay algunos que quedan hasta el final, pero la mayor parte desaparecen. Más o menos, en un higroma quístico, como esto, por ejemplo, alrededor de la tercera parte pueden asociarse a anomalía cromosómica, pero otros desaparecen, no, simplemente fue un desarrollo un poco tardío del sistema linfático, porque lo que pasa es que el sistema linfático es el que no está drenando bien ahí. Los nuevos marcadores, el hueso nasal, el ángulo facial, el flujo del ductus venoso y el flujo tricuspidio, se hace en bebitos que tienen una traslucencia nucal aumentada, los nuevos marcadores. Pero la base, el screening, ya esto necesita Doppler, ya necesita mejores equipos, ya necesita más experiencia, entonces no puede hacerse en el nivel básico, sino que esos bebitos, esos bebés con traslucencia nucal aumentada tienen que ir a otro nivel a hacer un estudio más detallado, buscando otros marcadores como los que están ahí. ¿Ok? La ausencia de huesos nasales se encuentra en el 70% de fetos con trisomía 21 y un 0.5% de fetos euploides. O sea, es frecuente que un fetito con trisomía 21 no tenga hueso, o tenga hipoplásico. Y eso partió porque cuando sacan radiografías a los niños con Down, entonces veían que en alguno de ellos no había hueso en la nariz, ¿no? Entonces dijeron, vamos a buscarlo desde del vientre materno a buscar el huesito de la nariz, acá lo tiene. Diferentes estudios que dan una tasa, ¿no es cierto?, de diagnóstica de cuando hay ausencia de hueso nasal, pero en conclusión de estos 16,000 casos, en la mayor, casi en todos los bebés se pudo identificar el hueso de la nariz, ¿no es cierto?, y tienen una capacidad de detección del 69%, el hueso solito, hueso nasal solo, queda por ahí con la traslucencia nucal aumentada y tienen que asociarse básicamente. Así es como se mide el ángulo facial, así es como se mide, siguiendo el huesito del maxilar superior y la línea de la frente. Este ángulo, cuanto más cerrado es, menos posibilidad que sea un Down. Pues ya han visto ustedes que el Down, de las características del Down es que tiene la cara achatada, el ángulo es abierto. Y es muy sencillo medirlo. En el mismo plano del huesito de la nariz, de la traslucencia nucal, en el mismo plano puede medirse ese ángulo fácilmente. Entonces los ángulos abiertos se asocian más a trisomía 21. Y el otro es el ductus venoso, esto es lo normal, ¿no es cierto?, una onda A positiva, y el ductus invertido, fíjate, trisomía 21 con mayor frecuencia, y más que todo en bebitos con trisomía 21 y anomalía cardíaca.
ductus invertido, normal, invertido, invertido, ¿no es cierto? Invertido, ductus invertidos. Regurgitación tricuspidia. Este es onda E, onda A y el flujo de la tricúspide en el momento de la contracción ventricular, la regurgitación tricuspidia. La onda E es la más chiquita y esta es la onda A. ¿Qué significa? Esta es velocidad de flujo. Cuando empieza a llenarse la aurícula, cualquiera de las dos, llega un rato que la presión es tal que abre las válvulas atrioventriculares y empieza a pasar sangre hacia el ventrículo. Eso da la onda E, Pero luego cuando se contrae la aurícula, pasa toda la sangre que quedaba y esa es la onda A, la más grande. Entonces, esa es onda E, onda A, que tiene que ver con la fisiología de las válvulas y de la contracción auricular. Estos son casos de regurgitación. Ahí está la tricúspide, ¿ve? Acá está la tricúspide, ¿ve? Ahí está. Ponemos el volumen de muestra en el ventrículo y en la aurícula y vemos esta onda atrás, esta onda que significa regurgitación tricuspidia, asociado a anomalías cromosómicas. ¿Ok? Inversión de flujo del ductus venoso. Paciente de trisomía 18 con biopsia de vellosidades. Cardiopatías. Fíjense, acostúmbrense ustedes a examinar el corazón desde el primer trimestre, porque cada vez se van haciendo, el órgano se va haciendo más fácil de evaluar, de interpretar, a que si no, nunca lo examinan. Claro, se necesita equipos de más resolución para eso, pero ya puede identificarse problemas desde el primer trimestre. Se pueden identificar problemas. Ok, entonces si asociamos, mire, edad materna con translucencia nucal y con los nuevos marcadores que hemos visto, ¿no es cierto? Ok, y los nuevos marcadores vamos a detectar el 95% de anomalía de trisomía 21. La mayor parte de riesgo le identificamos que son las pacientes que van a ir al estudio citogenético. Entonces es un avance realmente extraordinario. Eso es lo mismo que le decía ahí. Bueno, y lo que hacemos es la información, la edad de la mamá, fuma, no fuma, es obesa, no es obesa, los niveles del PAP-A y de la SUNIA beta y los hallazgos ecográficos entran a una base de datos y con esa base de datos, ¿no es cierto?, tenemos cuantificado el riesgo de ese feto, de ese bebé. Cuantifica, 1 en tantos, y esa es la información que le damos al paciente. El riesgo de este bebito, ¿no es cierto? Hay varias bases de datos, una base la de la Fundación de Medicina Fetal, esta es la otra base del el Fetal Test, que es un programa español, que podemos utilizar para cuantificar el riesgo de ese bebito y recomendar o no un estudio, ¿no es cierto?, un estudio invasivo. Acuérdense que los estudios invasivos no son sencillos, tienen riesgos, aunque sea 1% de pérdida de bebés sanos. Ustedes no saben que esa primera punción puede ser el de la pérdida. En todo el mundo, 1%, pues uno tiene que firmar un documento donde se le explica todo eso y autorizan a que se haga el procedimiento. Sangrado, hemorragias, infecciones, rotura de la membrana, muerte del bebito, lesiones del feto muy raras, pues porque me están mirando a la ecografía, ¿no? Pero el procedimiento no es sencillo ni está exento de complicaciones. Por eso es que hay que identificar bien el grupo de riesgo para poder aconsejarle y que los papás sean los que decidan si va o no al estudio citogenético. ¿Ok? Entonces, conclusión. Su translucencia nucal aumentada bien medida, por encima de 2.5, pasa a otro nivel para pueden evaluar hueso nasal también en primer nivel, luego los otros marcadores ya con Doppler pueden ser utilizados y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, el procedimiento diagnóstico. Se va al procedimiento diagnóstico, que es el procedimiento invasivo. Lo otro solamente es procedimiento de screening, no es diagnóstico.
La ecografía, ni los marcadores bioquímicos, ni los marcadores ecográficos son diagnósticos, ninguno, simplemente riesgo. Por eso se llama screening, tamizaje, screening, ¿no? Marcadores de riesgo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Qué experiencia acá en el hospital de estos diagnósticos? Que son de acá ¿alguna experiencia? ¿O en otro sitio alguna experiencia? Nosotros actualmente tenemos, hasta el año pasado teníamos alrededor de 300 procedimientos invasivos, de los cuales la gran parte eran amniocentesis. Hemos tenido para estudio citogenético alrededor de como 15 biopsias, no más, ¿no? Alrededor de 15 biopsias. Tenemos más biopsias para paternidad, para estudio de paternidad. Hay más biopsias, pero para estudio citogenético, menos, porque los papás los médicos mismos no recomiendan la biopsia VOCA, porque la ven muy complicada, muy difícil, ¿no? La amniocentesis es más fácil, pero te demora, pues tienes que hacerlo un mes después, tienes que esperar 3 semanas para el resultado, ¿no? Y en tanto la angustia de los padres es inmensa, pero de ese porcentaje de procedimientos, alrededor del 30% han sido positivos. Mira, tenemos como 80 casos, más o menos hasta el año pasado, como 80 casos de anomalías cromosómicas diagnosticadas. Y cada vez hay más pacientes. Entonces hay forma, en pacientes que lo requieran, planteen esa posibilidad, porque hay formas de hacer un diagnóstico, eso ya es diagnóstico, ¿no es cierto? Y hay pocos casos que no prende el cultivo, por ejemplo, ¿no? Felizmente no hemos tenido ninguna complicación grave hasta ahorita, en los 300 casos, ninguna complicación grave, pero eso no significa que el siguiente caso pues pueda haber ¿no es cierto?, puede haber un problema. Biopsia VOCA de 11 a 13 semanas, amniocentesis de 15 a 18 semanas. ¿Ok? Así como se estudia el corazón, que hay programas hasta volumétricos de corazón, así actualmente está desarrollando muchísimo la llamada neurosonografía, el estudio del cerebro del feto. Incluye columna, o sea, todo el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es la segunda anomalía congénita más frecuente. Primero corazón y después sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central desde la cránea hasta las espinas bífidas. Hasta la espina bífida, encefalocele, espinas bífidas. Y el 75% de estos problemas se pueden evitar, ¿no es cierto?, tomando la pastillita esta de ácido fólico. Así que a empezar el ácido fólico, a indicar el ácido fólico, empezar a tomar el ácido fólico, pero tiene que tomarlo la mujer, ¿eh? Una pastillita. Justamente la semana anterior tuvimos un caso, a veces cuando la ecografía nos da muchas, digamos, muchas situaciones positivas, ¿no? Pero también situaciones bien complicadas de informar a los padres que hay una anomalía severa, grave. Y fue un caso justamente la semana pasada de una mujer joven, su primer hijo, que van felices a ver la ecografía, y una tremenda espina bífida, un tremendo mielomeningocele. Y uno se da cuenta inmediatamente al verle la cabecita, la deformidad de la cabecita, que le voy a mostrar el signo de limón, inmediatamente, y la ventrículomegalia, dilatación de los ventrículos, inmediatamente que tiene un problema en la columna. Eso es sí o sí. Y era imagínense la desesperación de los padres, porque son casos serios. Esas criaturas ya tenía pie equino. Esas criaturas no van a poder caminar. Va a ser hidrocefalia. Y entonces le comentaba justamente al colega que maneja esa paciente, le decía y le pasé un artículo que acaba de salir ahorita, porque hubo un estudio en 3 centros en Estados Unidos, donde evaluaron el beneficio o no de la cirugía fetal de estos temas del meningomielocele, de espina bífida. Entonces acaba de publicarse ese estudio excelente de un
de un nivel científico extraordinario, donde encuentran ventajas de hacer la cirugía fetal de la columna, ¿no es cierto?, en comparación con la cirugía que hacen cuando nace el bebé. Ventajas, pero ahí está el problema de quién la hace, ¿no? ¿Quiénes hacen? Tiene que ser gente pues muy entrenada en la fetoscopía, que es toda una subespecialidad, ¿no? No puede hacerlo cualquiera. Y este hombre, Ramón y Cajal, ¿saben que fue premio Nobel? ¿Y por qué fue premio Nobel? Cuando se habla del sistema nervioso siempre hay que hablar de Ramón y Cajal, es uno de los que más avanzó el estudio del sistema de la fisiología, sobre todo el sistema nervioso central, y le dieron el premio Nobel porque él demostró que la comunicación entre las neuronas no era una continuidad, o sea, no es que la neurona se unía con la otra neurona, que era la idea que existía hasta ese momento, sino que, como acá, después van a ver un video, que las dendritas se van a juntar, ¿no es cierto?, pero no se unen, porque en ese espacio están los neurotransmisores. ¿No es cierto?, ese descubrimiento que hace Ramón y Cajal le valió el premio Nobel en 1908, premio Nobel de Medicina. Entonces, actualmente hay lo que se llama una subespecialidad, que es la medicina fetal. Yo los invito a que empiecen a meterse en esta subespecialidad, la medicina fetal, basado en el diagnóstico prenatal, y el diagnóstico prenatal basado en el ultrasonido. Mira cómo el ultrasonido ha cambiado el mundo realmente de la medicina. Y con el diagnóstico prenatal podemos hacer diagnósticos, podemos hacer profilaxis, podemos hacer tratamientos en base a ese diagnóstico prenatal. Profilaxis, ya le dije, defecto de tubo neural, por ejemplo. Diagnósticos, desde los diagnósticos preimplantacionales, ¿no es cierto? En la etapa de mórula sacan una celulita, esto se está haciendo en el Perú, ya. Sacan una celulita, ¿no es cierto?, y esa célula le estudian a ver si tiene alguna anomalía cromosómica. Y la implantan o no la implantan. Acuérdense que el embrioncito, hasta las 8 células son totipotenciales. Cada célula puede desarrollar embrión y puede desarrollar placenta y anexos. Cada célula, o sea, si ustedes cogen las 8 células, si tuviéramos un laboratorio, tendríamos 8 clones, 8 personas igualitas, por esa capacidad que tienen las células. A partir ya de 16 células ya no, ya hay un grupo que se van para trofoblasto, otro grupo que se van para masa interna, para el embrión, a formar el embrión. Entonces sacan una celulita y diagnostican, diagnóstico preimplantacional, generalmente con el FISH, preimplantacional. Y tratamientos médicos, ya les dije, ahorita se ha demostrado que la cirugía del feto problema de meningomielocele tiene mejores resultados que hacer la cirugía apenas nace. Pero eso sí, acuérdense que un bebito que se diagnostica tiene que saberse que tiene ese problema, porque tiene que ser operado en las 24 horas de nacido. En las 24 horas de nacido debe ser operado ese bebé. Entonces, actualmente está la corriente que se habla de la medicina de las 4P, que es la prevención, la predicción, la medicina personalizada y la medicina participativa, donde el paciente también entre pues en el proceso médico, ¿no?, con sus opiniones, con sus cosas, ¿no? Una medicina más individualizada, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de estas cositas. Bueno, si empezamos a hablar de esto Acuérdense que el tubo neural se cierra el día 27 post fecundación. Entonces el ácido fólico tienes que darle antes de que se embarace, porque si le das después del mes de embarazo, ya se cerró o ya no se cerró el tubo neural. ¿Se cerró o no se cerró? Ya eso no lo va a cambiar, ¿no es cierto? Acá está abierto, se está formando el tubo neural, correcto, está formando el tubo neural.
Ahí está el tubo neural, ¿ve? Ahí no vemos nada todavía, nada. Ahí ya se cerró el tubo neural, ya se cerró. Día 21 ya empieza a cerrarse, termina el día 27, empieza a cerrarse. Y tienen que ver muchos factores de eso. Además, son responsables una serie de genes para que esto ocurra. Para que se cierren bien. Así somos, mira, a esa edad, ¿no? Así somos. Nadie se acuerda de eso. Entonces uno habla del feto como si fuera otra especie. El feto está lejos. Es otra especie, un animalito. Y no nos acordamos cuando somos fetos. Hay que hacer una regresión hasta la etapa fetal, porque es la única forma como se conozca cada uno. Y eso es lo que hacen psicoanálisis. Los psicoanalistas hacen eso. Tienen que regresar hasta la etapa fetal. Y esa inducción a regresar hasta la etapa fetal la induce el psicoanalista, que es su profesor. Entonces a veces terminan enamorándose. Así pasa, ¿sí? Entre hombres, entre mujeres. Ok, entonces miren, vamos a ver la ecografía, ¿ya? Este es el desarrollo del bebito. El cerebro, en la etapa más precoz, ¿no es cierto?, es liso, no hay circunvoluciones, no hay surcos, no hay nada. Y a medida que avanza la edad, van apareciendo las circunvoluciones, los surcos, etcétera. ¿Ve? Hasta el recién nacido, y este es el otro cerebro. Este es un cerebro a las 18 semanas, el recién nacido, y un cerebro del adulto. Este es lo que miren este clip, fíjense cómo se juntan las dendritas, ¿ve? Y ahí está realizándose la comunicación, ¿ve? Entre estos. A la 7ª semana, lo primero que vemos es el romboencéfalo. En ese momento ya hay 3 vesículas cerebrales: el prosencéfalo, que está por delante, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Pero lo importante que se acuerden de esto es qué origina cada una de estas vesículas, ¿no? Porque después se segmentan, las vesículas se segmentan, y el romboencéfalo se divide en 2 vesículas que dan origen al bulbo, ¿no es cierto?, que dan origen al cerebelo, al vérmix, al cerebelo y la protuberancia. O sea, todo lo que está en la fosa posterior. Y ese romboencéfalo es lo más grandote, que lo vemos como un quiste. ¿Cuántas veces he visto ecografías? Quiste cerebral o quiste intracraniano, una imagen anecoica, que es el romboencéfalo. ¿Y por qué se ve quístico? Porque está lleno de agua, todo es agua. El sistema nervioso en ese momento es agua, y por eso se ve anecoico, ¿sí? Tiene pocas células. Entonces, a la 7ª semana ya tenemos las 3 vesículas, ¿no es cierto? Y de ahí se dividen, y lo primero que vemos es el romboencéfalo a la 7ª semana. Entonces, si yo veo el romboencéfalo, quiero decir que estoy en la 7ª semana. ¿Ok? 9ª semana, las 3 vesículas del cerebro ya se han dividido, ¿no es cierto? A la 10ª semana, lo que más predomina dentro del cráneo son los plexos coroideos. Y luego tenemos ya los ventrículos laterales, los plexos coroideos empiezan a disminuir, ¿no es cierto?, de tamaño en relación a la masa. Esto es, ¿ve? 7 semanas. Ese es el romboencéfalo. Así se ve. Eso es normal. Romboencéfalo. ¿Ok? La vesícula vitelínica, ¿ve? Y el romboencéfalo. Acá el romboencéfalo. 7ª semana. Va avanzando la 7ª semana, romboencéfalo, tenemos la columna, pero la columna ya tiene que estar cerrada. Eso no lo podemos ver en ese momento, si está cerrada o no podemos verlo. Correcto, pero ya debía estar cerrada, porque hay que recordar que cuando hablamos de 7 semanas, hablamos de semanas obstétricas, ¿no es cierto? O sea, 2 semanas más que la embrionaria. Entonces serían 5 semanas embrionarias.
5 semanas embrionarias, son 35 días. Y al día 27 ya se cerró, terminó de cerrar el tubo neural. O sea, debe estar cerrado el tubo neural. ¿Ok? Con 3D, mira cómo vemos, acá está la columna, el romboencéfalo, el romboencéfalo y el mesencéfalo por delante. ¿Correcto? 8 semanas, tenemos el romboencéfalo, el mesencéfalo acá, ¿ve? El romboencéfalo. ¿Ve? Corte acá, tendríamos, ¿cómo se llama esto? Romboencéfalo, ¿no es cierto? Al medio el mesencéfalo y por delante el teleencéfalo. El teleencéfalo, están las tres, ¿eh? El telencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, que es parte del romboencéfalo, y el miele. Esto es lo que origina la parte superior de la columna, de la médula espinal. Ok, entonces ya estamos viendo, miren, el desarrollo normal se ve anecoico, desarrollo normal del sistema nervioso central. Eso es lo que podemos ver ecográficamente, eso búsquenlo. Tiene que ser ecografía endovaginal, de todas maneras, de todas maneras. A las 9 semanas ya empezamos a ver la cabecita, empezamos a ver los plexos coroideos acá, ¿ve? Ya se ven los plexos coroideos, y ya se ven los 2 ventrículos. Y si veo 2 ventrículos, estoy descartando a la 9ª semana, y estoy descartando una holoprosencefalia. Acuérdense que la holoprosencefalia es un defecto muy importante, ¿no es cierto?, donde solamente se ve, los 2 ventrículos están unidos, solamente se ve un solo ventrículo. Y eso ocurre en la etapa de prosencéfalo, pues se llama la holoprosencefalia. Holoprosencefalia, ¿ok? Están los plexos ahí, ¿eh? Ahí está, los plexos, los ventrículos laterales. 9ª semana, 10ª semana, ya son más grandes los ventrículos. Los plexos coroideos. Entonces aquí podemos ver en la segunda mitad del embarazo, segundo trimestre, podemos ver los quistes de los plexos coroideos como marcador de anomalías cromosómicas, sobre todo trisomía 18, ahí están los plexos coroideos, ¿eh? Ahí está. Entonces, cuando hacemos el estudio, y esto háganlo, aunque no hagan todo, porque al comienzo ustedes tienen que revisar su anatomía, y revisando su anatomía y comparando con lo que van viendo, ¿no? Aunque no hagan todo, pero ya van introduciéndose poco a poco, ¿no es cierto? Y ya va haciendo un examen mucho más minucioso. Tiene que hacer su biometría de la cabeza, del cráneo, la forma del cráneo, descartar el signo de limón, del trébol, la integridad, si falta, hay una herniación por alguna parte del cráneo, ¿no? Y la calcificación, si es adecuada o no es adecuada. Y acá está el caso que le decía, el signo de limón. Este es el signo de limón, ¿ve? El signo de limón. El signo de limón significa cambios en la presión intracraniana. Entonces, como que se chupan los huesos parietales, ¿no es cierto? Y tenemos esa forma del cráneo. Y eso se debe a los cambios de presión que son originados por el meningocele. Porque como el líquido amniótico que está circulando permanentemente, está saliendo a través de un espacio, de una válvula, entonces eso empieza como a chupar por presión lo que está más arriba, y entonces el cerebelo y todo lo que están en la fosa posterior se vienen hacia atrás y se cierra la circulación del líquido cefalorraquídeo a nivel de la cisterna magna. Y empieza a dilatarse de ahí para arriba, y por eso tiene la ventrículomegalia. Por la dilatación por presiones, son dilataciones por presiones. Entonces, miren, en la práctica el mensaje es, acostúmbrense ustedes a partir del segundo trimestre a hacer un corte. Acuérdense que hay 3 cortes, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sagital, coronal o axial y coronal. Acostúmbrense en el corte transversal o axial hacer 3 niveles de corte, por lo menos 2. Uno donde vean los ventrículos laterales, vean los plexos coroideos, y un poco más abajo, ¿no es cierto?, el corte donde vean la fosa posterior. La fosa posterior. Un corte intermedio es el corte exacto donde miden el biparietal, que es el plano intertalámico, donde se ven los tálamos. Y acá lo vemos, fíjense, mira, ventrículos laterales, el eco medio, ventrículos laterales,
atrás el cerebelo, ¿no es cierto?, los pedúnculos, los tálamos. Estos son los tálamos, estos son pedúnculos, estos no son tálamos, son los pedúnculos cerebrales. Los tálamos son estos. Y esta estructura que ven anecoica por delante de los tálamos, ¿cómo se llama? El cavum del septum pelúcido. Importantísimo, porque ese cavum se altera cuando hay problemas de los órganos que están en la línea media del cerebro. Fundamentalmente